Hola mis alumnos del primero medio. Bueno, hoy día vamos a seguir con la unidad Materia y Energía de los Ecosistemas, con la subunidad Fotosíntesis y Respiración Celular. La estrategia es conocer los factores que influyen en la fotosíntesis por medio del PPT, fomentando la responsabilidad. Aquí podemos ver que existen factores que influyen en la fotosíntesis. La fotosíntesis entonces es de alguna manera un proceso en el cual hay factores que determinan su efectividad. Y entre ellas está la intensidad lumínica, está la disponibilidad de agua, está la concentración de CO2 y está la temperatura. Bueno, las plantas van a absorber continuamente agua por sus raíces. Cuando hay suficiente agua, los estomas permanecen abiertos. Y al permanecer abiertos los estomas, ingresa mucho más CO2 o ingresa CO2 a la planta. Por lo tanto, es un recurso necesario para hacer fotosíntesis. Pero si a mí se me olvida ponerle agua a la planta o la planta no tiene acceso a agua, no recibe el agua, lo más probable es que estos estomas se cierren. Para poder mantener el poco agua que hay va a quedarse adentro. Por lo tanto, se van a cerrar esos estomas y eso va a permitir que el CO2 no entre. Por lo tanto, por falta de agua va a disminuir la tasa fotosintética, pero también porque no va a haber CO2 y eso es súper importante. Entonces la disponibilidad de agua es crucial para poder hacer fotosíntesis. La planta aumenta su tasa fotosintética a medida que incrementa la temperatura. De hecho, la tasa fotosintética y la alta intensidad lumínica también tienen incidencia, pero ojo, en la temperatura es clave los grados Celsius a la cual la planta esté expuesta. Fíjate bien que en términos de promedio está entre los 10 y 35 grados Celsius la temperatura óptima para tener una mayor cantidad de fotosíntesis o una fotosíntesis óptima. Pero ¿qué pasa con las plantas que están expuestas a mayor temperatura? Fíjate bien que aquí, por ejemplo, tenemos plantas que están absolutamente en extremo de calor y cuando traspasan los 40 grados Celsius ya no hay tasa fotosintética. ¿Y por qué? Porque para hacer fotosíntesis se necesitan enzimas y las enzimas se desnaturalizan después de los 40 grados Celsius. Por lo tanto, la tasa fotosintética disminuye abruptamente después de esa temperatura. Las cercanas a 60 grados Celsius ya no es eficiente. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra la intensidad lumínica y la tasa fotosintética y si te das cuenta que claro, la intensidad de luz obviamente que va a servir, pero va a llegar un momento de saturación en donde ya no importa la intensidad de luz que hagas, sino que a la que la planta esté expuesta, sino que va a ser constante su producción de fotosíntesis. La alta intensidad lumínica y baja intensidad, fíjate bien, aquí la variable dependiente es aquella que no es controlada por el investigador y para este ejemplo corresponde a la tasa fotosintética. Eso yo no lo puedo medir. La variable independiente es aquella que es manipulada por el investigador y corresponde a la temperatura. Yo puedo hacer que la temperatura aumente o disminuya en este caso. Fíjate bien que a medida que aumenta la temperatura, evidentemente va a aumentar lo que es la tasa fotosintética, la tasa de fotosíntesis, pero va a llegar un minuto en que va a disminuir abruptamente. Y baja la intensidad lumínica, aquí hay una alta intensidad lumínica y baja intensidad lumínica. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se muestra claramente cómo la alta intensidad lumínica va a permitir que de alguna manera la fotosíntesis se dé, pero hasta cierto límite. Y la baja intensidad lumínica no va a tener mayor producción de lo que se llama la fotosíntesis. Fíjate bien, no va a haber fotosíntesis. Estamos hablando de que aquí está la temperatura óptima que va entre 10 a 40 grados Celsius. Por lo tanto, aquí vamos a tener una temperatura que está constante, que es óptima para la planta. Pero la intensidad lumínica es la que cambia. Y si te das cuenta, cuando hay baja intensidad lumínica, evidentemente no vamos a tener una tasa mayor de fotosíntesis. Cuando aumenta la intensidad lumínica vamos a tener un pico, pero luego de eso va a disminuir abruptamente porque no vamos a tener mayor producción. Entonces la intensidad de luz, las plantas reciben menos luz, realizan menos fotosíntesis que las que están expuestas a luz. Sin embargo, la relación no es directamente proporcional, ya que si la planta se encuentra a pleno sol, la tasa fotosintética va a decaer mucho.
Bueno, ¿y por qué? Porque la alta cantidad de energía solar y elevada temperatura va a dañar su desarrollo. O sea, todo tiene que tener de acuerdo a una intensidad. Y por ejemplo, aquí tenemos los watts por metro cuadrado y vamos a tener que 1000 watts ya es imposible que la planta pueda tener una tasa fotosintética mayor. Entonces, aquí hay otro factor, la tasa fotosintética tiende a aumentar a medida que se incrementa la concentración de CO2 y fíjate bien que a medida que aumenta la concentración de CO2 a una temperatura controlada entre 20 y 30 grados Celsius, fíjate bien que la tasa fotosintética se va a mantener. Pero después de eso, si sigue aumentando el CO2, no va a seguir aumentando la tasa fotosintética. El CO2 es una molécula utilizada por las plantas para producir diversas moléculas orgánicas y la falta de él va a disminuir la productividad y en exceso el proceso de fotosíntesis se va a saturar, ya que depende de la acción de muchas enzimas. Y fíjate bien que aquí tenemos la velocidad de la fotosíntesis cuando hay concentración de CO2 específico que no pasa a los 1000 partes por 1000, pero fíjate bien acá que el aumento de la concentración de CO2 a nivel planetario está asociado a un aumento de temperatura, lo que obviamente puede provocar que pudiéramos tener quizás menores tasas fotosintéticas si esto sigue aumentando. Bueno, en resumen, yo les puse un resumen acá para que más o menos vayamos entendiendo y vamos haciendo como no un cierre, pero sí los conceptos vayan quedando claros. Acuérdense bien que solamente los vegetales y cianobacterias son los que hacen fotosíntesis y aprovechan la energía solar a través de la fotosíntesis para poder fabricar alimento. Y queda retenida ahí como compuesto orgánico, como es la glucosa. Ocurren dos fases que son la fase oscura y la fase clara. La fase clara es la energía luminosa, que utiliza energía luminosa para producir agua, NADP y ADP. O sea, utiliza agua, NADP y ADP para producir oxígeno, NADPH y ATP. Y en la fase oscura, sin participación de luz, va a utilizar el CO2, el NADPH y el ATP y produce glucosa, NADP y ADP. Esto es súper importante porque es el resumen. Entonces la fotosíntesis significa aprovechamiento de la energía solar que queda retenida como compuesto orgánico, ocurre en los tilacoides, la fase oscura ocurre en el estroma del cloroplasto, utiliza dióxido de carbono, ATP y NADPH y genera glucosa, ADP y NADPH. En cambio la fase luminosa ocurre en los tilacoides y utiliza el agua, el ADP, el NADP, clorofila y energía solar y genera ATP, NADPH y oxígeno. Esto es modo de resumen. Bueno, mis niños, después de esto podemos comenzar ya a hacer nuestra